Por la señal de Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos hermanos, con nuestras meditaciones, con la exhortación apostólica del Papa Francisco, Laudate et Exsultate, sobre la santidad en el tiempo actual, y estamos ya en el cuarto capítulo que trata sobre algunas notas que caracterizan a la santidad. El Papa no pretende ser exhaustivo, pero sí quiere tomar algunas notas, ya hemos comentado varias, y ya nos encontramos en el número 129, que empieza a comentar dos notas que son la audacia y el fervor, que el Papa lo llama, en fin, un sinónimo, que es parresía. Parresía, dice el Papa, es audacia y empuje evangelizador que deja una marca en el mundo. Y para que sea posible esa parresía, nos escribe el Santo Padre, el mismo Jesús viene a nuestro encuentro y nos repite con serenidad y con firmeza: no tengáis miedo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra fortaleza, esa es nuestra confianza, esto es lo que nos da este fervor, esta audacia, este empuje. El Señor está con nosotros, hemos sido elegidos, hemos sido llamados, hemos sido invitados a llevar su evangelio, a llevar su mensaje. Por eso estas palabras, nos dice el Santo Padre, nos permiten caminar y servir con esa actitud llena de coraje que suscitaba el Espíritu Santo en los apóstoles y los llevaba a anunciar a Jesucristo. Audacia, entusiasmo, hablar con libertad, fervor apostólico. Todo esto, nos dice el Santo Padre, se incluye en el vocablo, en la palabra parresía. Palabra con la que la Biblia expresa también la libertad de una existencia que está abierta porque se encuentra disponible para Dios y para los demás. En este sentido, el Beato Pablo VI, el Beato Papa Pablo VI, mencionaba que entre los obstáculos de la evangelización precisamente estaba la carencia o la falta de parresía. Textualmente escribía el Santo Padre que esta falta de fervor es tanto más grave cuando viene de adentro. Por eso dice el Papa Francisco: cuántas veces nos sentimos tironeados a quedarnos en la comodidad de la orilla. Pero eso nos llama para navegar mar adentro y arrojar las redes en aguas más profundas. El Señor nos invita a gastar nuestra vida en su servicio. Por eso, aferrados a Él, nos animamos a poner todos nuestros carismas al servicio de los demás. Ojalá nos sintamos apremiados por su amor y podamos decir con San Pablo: ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Y se lo pedimos a San Pablo, se lo pedimos al Señor, que nos dé esta audacia, que sepamos superar la comodidad, la pereza, el temor, para hablar de Jesús quizá en ambientes que son indiferentes, o ambientes que son adversos, ¿no? Hablar del Señor siempre cuesta un poco. Hablar de las noticias, hablar de la política, hablar del deporte, en fin, es un tema que sale con facilidad, pero hablar de Dios, de las cosas vinculadas con Dios, lo que podríamos llamar los derechos de Dios también, ¿no? Eso no es tan fácil, ¿no?
y poco a poco se va haciendo más difícil, diría yo. Incluso hoy uno habla del Señor, habla de Jesucristo, habla de la iglesia y ya a uno lo mira mal, lo prejuzga, estamos con mala prensa en la iglesia, los cristianos, quizá por culpa nuestra también, eso es verdad, pero bueno, eso no nos tiene que llevar a milanarnos, a achicarnos, a encojarnos. Tenemos que superar, ¿no?, ese temor y hablar de Dios, hablar de Jesucristo, hablar de su mensaje, no para imponerlo, pero sí para mostrar ese tesoro que hemos recibido, que Dios nos ha dado y que no lo podemos enterrar, como aquel de la parábola con su talento. Estamos llamados a ofrecerlo, ¿no? Así que tengamos también confianza, tengamos esperanza y hablemos. También lo decía San Pablo, oportuna e importunamente, como quien dice, bueno, en todo momento tratemos con sentido común, con sentido sobrenatural, con parresía, pero hablemos de Dios, invitemos a los demás a conocerlo, invitemos a los demás a que escuchen su mensaje, y quienes escuchan al Señor, quienes conocen al Señor, quienes se dan cuenta de lo que Él nos dejó, de su mensaje, se enamora de Él. El tema justamente es la falta de conocimiento que tienen tantos del Señor, de su mensaje, de su invitación. Por eso dice el Papa Francisco, número 131, miremos a Jesús. Su compasión entrañable no era algo que lo ensimismara, no era una compasión paralizante, tímida o avergonzada, como muchas veces nos sucede a nosotros, sino todo lo contrario. Era una compañía que lo movía a salir de sí, con fuerza, para anunciar, para enviar en misión, para enviar a sanar, a liberar. Reconozcamos nuestra fragilidad, pero dejemos que Jesús la tome en sus manos y nos lance a la misión. Somos frágiles, pero también portadores de un tesoro que nos hace grandes y que puede hacer más buenos y más felices a quienes lo reciban. Esa audacia y ese coraje apostólico son constitutivos de la misión. O sea, el Señor nos llama, nos envía y nos lo da, nos lo ofrece. También esa audacia y ese coraje son constitutivos, decía. Por eso lo que tenemos que hacer es superar el primo primi, superar la tentación, superar. También dice el Papa que esa parresía es sello del Espíritu Santo, testimonio de la autenticidad de ese anuncio. Y también es feliz seguridad que nos lleva a gloriarnos del Evangelio que anunciamos. Es también confianza inquebrantable en la fidelidad del testigo fiel, que nos da la seguridad de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Por eso nosotros necesitamos del empuje del Espíritu Santo. Se lo pedimos ahora. Te pedimos, Espíritu Santo, ese empuje para no ser o para no quedarnos paralizados por el miedo, por el cálculo, para no acostumbrarnos a caminar solo dentro de confines seguros. Recordemos que lo que está cerrado, dice el Papa, termina oliendo a humedad y enfermando. Por eso, cuando los apóstoles sintieron la tentación de dejarse paralizar por los temores, los peligros, se pusieron a orar juntos pidiendo la parresía. Y dicen los Hechos de los Apóstoles: ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar la palabra con toda valentía. ¿Y cuál fue la respuesta? También nos dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 31. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos el Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Otro ejemplo que nos trae el Papa es el profeta Jonás. ¿Se acuerdan cómo Jonás tuvo esa
tentación de huir a la misión que Dios le había dado. Esa misma tentación pueden tener muchos hombres, llevados por el individualismo, el espiritualismo, el encerramiento en pequeños mundos, dependencia, instalación, dice el Papa, repetición de esquemas ya prefijados, dogmatismo, nostalgia, pesimismo, refugio en las normas. Tal vez nos resistimos a salir de un territorio que nos era conocido y manejable. Sin embargo, las dificultades pueden ser como la tormenta, como la ballena. ¿Se acuerdan de la vida de Jonás, ¿no? Huyó despavorido, no quería ir a Nínive, se subió a un barco y vino una tormenta tremenda, en fin. Él mismo confesó que se debía a él, por eso lo tiraron al agua y lo diglutió una ballena que lo depositó en el lugar donde debía predicar. También está aquel gusano que secó el ricino de Jonás, o el viento y el sol que le quemaron la cabeza, y lo mismo que para él pueden tener la función de hacernos volver a ese Dios que es ternura y que quiere llevarnos a una itinerancia constante y renovadora. No lo olvidemos, nos lo recuerda el Papa, Dios es siempre novedad, que nos empuja a partir una y otra vez, que nos empuja a desplazarnos para ir más allá de lo conocido, hacia las periferias, hacia las fronteras. Nos lleva allí donde está la humanidad más herida y donde los seres humanos, por debajo de la apariencia, de la superficialidad y el conformismo, siguen buscando la respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. Dios no tiene miedo, Él va siempre más allá de nuestros esquemas y no le teme a las periferias. Él mismo se hizo periferia, dice el Papa. Por eso, si nos atrevemos a llegar a las periferias, allí lo encontraremos. Él ya estará allí. Jesús nos primerea en el corazón de aquel hermano, en su carne herida, en su vida oprimida, en su alma oscurecida. Él, Jesús, ya está allí. Es verdad que hay que abrir la puerta al corazón de Jesucristo, porque Él golpea y llama. Pero a veces me pregunto si por el aire irrespirable de nuestra autorreferencialidad, Jesús no estará ya dentro de nosotros, golpeando para que lo dejemos salir. En el Evangelio vemos cómo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. También después de la resurrección, cuando los discípulos salieron a predicar por todas partes, el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que lo acompañaban. Esa es la dinámica que brota del verdadero encuentro, dice el Papa. La costumbre nos seduce y nos dice que no tiene sentido tratar de cambiar algo, que no podemos hacer nada frente a esa situación, que siempre ha sido así y que, sin embargo, sobrevivimos. Por eso, a causa de ese acostumbrarnos, dice el Papa, ya nos enfrentamos al mal o no nos enfrentamos al mal y permitimos que las cosas sean como son o lo que algunos han decidido que sean. Pero dejemos que el Señor venga a despertarnos, a pegarnos un sacudón de nuestra modorra, a liberarnos de esa inercia, de esa costumbre. Desafiémosla, abramos bien los ojos y los oídos y sobre todo el corazón, para así dejarnos descolocar por lo que sucede a nuestro alrededor y por el grito de la palabra viva y eficaz del resucitado. El Papa nos recuerda cómo nos moviliza
muchas veces el ejemplo de tantos sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, que se dedican a anunciar y a servir con fidelidad, muchas veces arriesgando sus vidas, y ciertamente a costa de su comodidad. El testimonio de aquellos nos recuerda que la Iglesia no necesita tanto burócrata, tanto funcionario, sino lo que necesita la Iglesia son misioneros apasionados, devorados por el entusiasmo de comunicar la verdadera vida. Bueno, es lo que le pedimos al Señor. Señor, ayúdanos si en nuestra vida hay rastros de burócrata o de funcionario, y ayúdanos a que efectivamente ese misionero apasionado que tenemos que tener en el corazón se despierte, ¿no? Se despierte justamente por el amor a seguir esta invitación que nos hace nuestro Señor, para seguir también aprovechando esos dones que nos quiere dar el Espíritu Santo. Por eso nos recuerda el Santo Padre que los santos siempre sorprenden, desinstalan, porque sus vidas nos invitan a salir de la mediocridad tranquila y anestesiante. Pidamos al Señor la gracia de no vacilar cuando el Espíritu nos reclame que demos un paso adelante. Pidamos el valor apostólico de comunicar el Evangelio a los demás y de renunciar a hacer de nuestra vida cristiana un museo de recuerdos. En todo caso, dejemos que el Espíritu Santo nos haga contemplar la historia en la clave de Jesús resucitado. De ese modo, la Iglesia, en lugar de estancarse, podrá seguir adelante acogiendo las sorpresas del Señor. Y así termina el Santo Padre Francisco esta nota de la parresía para comenzar a la siguiente nota, que se titula En Comunidad. En Comunidad comienza con el número 140, diciendo que es muy difícil luchar contra la propia concupiscencia y contra las acechanzas y tentaciones del demonio y del mundo egoísta si estamos aislados, porque es tal el bombardeo que nos seduce que si estamos demasiado solos fácilmente perdemos el sentido de la realidad, la claridad interior y sucumbimos. Por eso dice el Papa que la santificación es un camino comunitario. Y así lo reflejan algunas comunidades santas. Y da a renglón seguido el Papa varios ejemplos, ¿no? Y nos dice cómo, por ejemplo, la Iglesia ha canonizado comunidades enteras que vivieron heroicamente el Evangelio o que ofrecieron a Dios la vida de todos sus miembros. Por ejemplo, los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de María, las 7 beatas religiosas del primer monasterio de la Visitación de Madrid, San Pablo Miki y sus compañeros mártires en Japón, Andrés Kim Taegong y sus compañeros en Corea, ya en América, en Paraguay, Roque González, Alfonso Rodríguez y compañeros mártires. También recordemos el reciente testimonio de los monjes de Argelia, aquellos trapenses de Tibirine, que se prepararon todos juntos para el martirio, para morir por nuestro Señor. Bueno, del mismo modo hay muchos matrimonios santos, donde cada uno fue un instrumento de Cristo para la santificación de su cónyuge. O sea que vivir o trabajar con otros es sin duda un camino de desarrollo espiritual. San Juan de la Cruz decía a un discípulo: estás viviendo para que te labren y ejerciten. Y así esa comunidad está llamada a crear ese espacio teologal en el que se experimenta la presencia mística del Señor resucitado. Y así, al compartir la palabra y celebrar juntos la Eucaristía, nos hace más hermanos y nos va convirtiendo en comunidad santa y misionera.
Esto, dice el Papa, da lugar también a verdaderas experiencias vividas en comunidad, de San Benito, de Santa Escolástica, o aquel sublime espiritual que vivieron juntos San Agustín y su madre, Santa Mónica. Y a renglón seguido está el siguiente texto que dice: cuando ya se acercaba el día de su muerte, día por día, ¿cómo lo cree? Que nos encontramos ella y yo solos, dice San Agustín, apoyados en una ventana que daba al jardín interior de la casa donde nos hospedábamos, y abríamos la boca de nuestro corazón, ávidos de las corrientes de tu fuente y la fuente de vida que hay en ti. Y mientras estábamos hablando y suspirando por ella, por la sabiduría, llegamos a tocarla un poco con todo el ímpetu de nuestro corazón, de modo que fue la vida sempiterna, cual fue ese momento de intuición por el cual suspiramos. El relato de San Agustín. Por eso dice el Papa que estas experiencias no son lo más frecuente ni lo más importante, pero que la vida comunitaria, sea en familia, o sea en la parroquia, o sea en una comunidad religiosa o en cualquier otra, está hecho de muchos pequeños detalles. Papá dice que no es lo más frecuente remontarse a esos niveles, digamos, de espiritualidad o de contemplación, ¿no? Papá nos habla de justamente la santidad en lo cotidiano, en la vivencia en familia, con los vecinos, en el trabajo, sin nada extraordinario, cumpliendo el propio deber, viviendo la caridad, viviendo la paciencia, etc., ¿no? Por eso dice el Papa que esto también ocurría en la comunidad santa que formaron Jesús, María y José, donde se reflejó de manera paradigmática la belleza de la comunión trinitaria. También es lo que sucedió en la vida comunitaria que llevó Jesús con sus discípulos y con su pueblo. Y a renglón seguido el Papa, ya en el número 144, nos invita, digamos, a prestar atención cómo Jesús invitaba a los discípulos a prestar, digamos, o a darle importancia a los detalles, ¿no? La santidad está en los detalles, ¿no? Y por ejemplo, Jesús habla de el pequeño detalle de que se estaba acabando el vino, la fiesta, ¿recuerdan? No tienen vino, le dice la Santísima Virgen. O aquel detalle de que faltaba una oveja, por la que el pastor deja las restantes para hacer a buscar aquella. O el detalle de la viuda que ofreció sus 2 moneditas, que no eran nada en comparación con lo que otros aportaban. O el pequeño detalle de tener aceite de repuesto para las lámparas por si los novios se demoran. O aquel otro pequeño detalle de pedir a sus discípulos que vieran cuántos panes tenían, esos pocos panes y pocos pescados que permitieron después alimentar a 5.000 hombres. O aquel pequeño detalle de tener un fueguito preparado y un pescado en la parrilla mientras esperaba a los discípulos de madrugada. O sea que la comunidad, en la comunidad donde vos estés, en la comunidad de tu familia, de tu parroquia, de tus amigos, de tu vida del trabajo, digamos, en esa comunidad se deben preservar estos pequeños detalles de amor, porque justamente los miembros de la comunidad se cuidan unos a otros y así constituyen un espacio abierto y evangelizador. Es un lugar de la presencia del resucitado, dice el Papa, que va santificando según el proyecto del Padre, a veces por un don del amor del Señor. En medio de esos pequeños detalles se nos regalan consoladoras experiencias de Dios. Y cuenta el Papa, dice que una tarde de invierno estaba yo cumpliendo como de costumbre mi dulce tarea. De pronto oí a lo lejos el sonido armonioso de un instrumento musical. Entonces me imaginé un salón muy bien iluminado. Estas son palabras de un manuscrito de Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? De Santa Teresita de Lisieux, este recuerdo, ¿no? Imaginé un salón muy bien iluminado, todo resplandeciente,
de ricos dorados, y en él señoritas elegantemente vestidas, prodigándose mutuamente cumplidos y cortesías mundanas. Luego posé la mirada en la pobre enferma a quien sostenía. En lugar de una melodía escuchaba de vez en cuando sus gemidos lastimeros. No puedo expresar lo que pasó por mi alma. Lo único que sé es que el Señor la iluminó con los rayos de la verdad, los cuales sobrepasaban de tal modo el brillo tenebroso de las fiestas de la tierra que no podía creer en mi felicidad. Un detalle que tuvo Dios con la santa, que se dedicaba justamente a cuidar a sus hermanitas enfermas, y Dios le demuestra su amor con estos detalles. Dice el Papa ya en el número siguiente, que es el 146, que en contra de la tendencia al individualismo consumista, que termina aislándonos en la búsqueda del bienestar, al margen de los demás, nuestro camino de santificación no puede dejar de identificarnos con aquel deseo de Jesús, el que recoge San Juan en su capítulo 17. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Y hasta aquí, digamos, ya en el próximo programa hablaremos de la oración constante, como última de las notas que el Papa quiere destacar, necesarias para la santidad. Pero finalizamos esta meditación, pidiéndole al Señor, por un lado, esa audacia, esa parresía para el apostolado, para no quedarnos cómodamente sentados, o acostados, o recostados, o descansando cómodamente cuando estamos llamados a movernos, a hacer las periferias, a hablar de los demás, a hablar con los demás, a hablar de Jesucristo. Y hagamos un poco de examen de conciencia sobre cómo estamos viviendo en comunidad. Somos un motivo de alegría para todos, somos un don de Dios para los demás, estamos llevando a Jesucristo con nuestro ejemplo, vivimos el espíritu de servicio en la familia, en el trabajo, el padre que sirve a su esposa, a sus hijos, los hijos que ayudan a sus padres, la mujer que se ocupa de la casa y los chicos, y cada uno, en fin, tratando de buscar la felicidad del otro, como en el trabajo también, por servir a los demás, ayudar a los demás, con los amigos, un verdadero tesoro. Así que, en fin, queremos ser santos, busquemos la santidad en esto, en lo de cada día, en lo cotidiano, pero con generosidad y con heroicidad, la heroicidad de lo pequeño, la heroicidad de lo constante, la heroicidad de la paciencia, la heroicidad de lo que no ven los demás, la heroicidad de lo cotidiano, ¿no? Haciendo con mucho amor lo que nos toca. Se lo pedimos de todo corazón a la Santísima Virgen, terminando esta meditación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.